Bueno, lo mismo, DR. Acá enfoca el detector fijo, flat panel, el tubo de rayos, lo que hablábamos hoy. Lo que difiere es en lo económico, vuelvo a decir lo mismo, más allá de la calidad de imagen, que también dijimos que es mejor que la de CR, es una inversión importante para la institución. Por eso, tal vez hasta ahora no hemos visto en muchos establecimientos. Ni hablar, en el hospital nosotros hace 2 años, si no me equivoco, Jorge. Un poco más, antes de la pandemia, prepandemia. ¿Prepandemia? Un año de pandemia. Bien. No hace muchos años que se incorporaron las imágenes digitales. Todavía estamos algunos en ese proceso de acostumbrarnos. Pero los otros beneficios seguramente son mayores. ¿Esto qué sería? Portátil. Power. Es un Fórmula 1. Fórmula 1, esto es europeo total. Pero hay un lindo portátil que tuvimos un tiempo, directo, estaba en el UPA, porque sí. No tenía mucha diferencia con este, pero el detector que tenía, o sea, la imagen no salía en el equipo, era directo con un detector de los que yo les hablaba hoy. Con un cassette. Exacto, con un cassette. Sí. Bueno, este es el tipo de almacenamiento que podemos llegar a tener y que hemos mejorado tanto para almacenar y para transmitir estas imágenes. ¿No? Tenemos estaciones de visualización que las podemos ver una vez que están integradas al sistema del hospital. Cuando hacemos la radiografía, la editamos, la controlamos, la enviamos al en este caso en el hospital es un sistema, un circuito interno y podemos visualizarlo en cualquier parte del hospital siempre y cuando haya una computadora que funcione. Bien, podemos, estas imágenes se pueden guardar en CD, se pueden, ¿cómo se dice? Imprimir. Ya no se utilizan, pero se pueden imprimir si es necesario. Hoy también el costo que tiene de darle la placa, se puede dar en un CD, como dijo Guille, tanto... Son pocos los lugares, salvo el radiológico, creo que todavía siguen dando el físico. No, pero el físico en un papel que no es radiográfico. ¿No es radiográfico? Bueno, tenía entendido que sí, todavía la película... Los CD ya se dejaron de fabricar. Los CD ya prácticamente no están, entonces lo que sí, en el caso de algunas clínicas, puede ingresar el paciente con sus datos a la página de la clínica, por ejemplo, ingresar con sus datos, descargar la radiografía y de esa forma guardar sus imágenes, con el informe incluido de las imágenes. Muchos centros hoy se manejan vía mail. Mucho vía mail, lo mandan directamente al mail. Y vos le pasás a tu médico de cabecera, le pasás las imágenes, descargarlas de la clínica que te la hiciste. No es necesario un médico de la misma clínica. Tengo una pregunta. Sí. Acá es lo que la imagen pasa en el HIDRA, en el sistema Interno del hospital. Cuando Cuando nosotros desde el servicio de rayos, sea la guardia o sea consultorio de día, cuando vos ingresás y le das enviar, cerrar y enviar, estás enviando esa imagen al sistema del hospital, al circuito integrado. Lo que es el HIDRA, tanto en el hospital como caso. cuando vos tenés un HIDRA en el teléfono celular, lo podés ver en tu casa. Y el CAPAX lo que hace es guardar esa imagen para cuando vos necesites descargarla o... En el disco duro. Exacto. Bueno, las ventajas de la radiología digital. Es lo que veníamos recién hablando. La radiología ha logrado un gran crecimiento y avance y precisión gracias a las imágenes digitales, permitiéndonos un acceso a la información más rápida. Cuando hablábamos y veíamos al principio, yo no llegué porque soy muy joven, a la parte manual, los chicos tal vez sí, pero sí a la serie automática. Yo sí. Que
que teníamos 30 minutos fácil. Con lo manual, 30, 40 minutos, hasta que esperábamos el paciente. Vos podías verla, en realidad la veías después de 10 minutos, la terminabas vista, pero no estaba seca como para poder darle propiedad general a la placa. Que vos decís que yo la podía mover y eso, pero bueno, la tenían mojada, la veían por arriba, si era algo grave, se la llevaban. Tanto en cualquier centro o el médico que tenía urgencia, pues servía. Pero después el proceso tardaba mínimo media hora para secar. Y además, por ahí, la radiografía no tenía forma de hacerla mejorar, como decía Jorge hoy, con un poquito más de fijador, un poquito menos de agua, no tenía forma de revelarla bien, entonces tenía que repetirla. Después de 25 o 30 minutos el paciente de estar esperando, tenía que decirle pase que vamos a repetir la radiografía. El humor, hoy en día el humor de los pacientes es difícil porque es una persona que necesita asistencia. Antes tenían más paciencia. Antes eran más pacientes. Pero bueno, también nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A que golpeamos la puerta y queremos que nos atiendan en 2 segundos. Y así también la radiografía. Gente mayor, no como nosotros, más mayores, también la impaciencia y de que no le des el físico, ¿viste? Vos decís, la radiografía y tiene que entrar. Imagínate a esa abuela que lee ahí, tiene que entrar a su email. Yo escucho a la secretaria cuando le están explicando a la gente, van a hacer eso. Y no entienden, ellos quieren la radiografía. Pero bueno, esas son por ahí algunas cosas que a veces nos resistimos a los cambios. Sí, de todas maneras, generacionalmente, claro, hay algunos abuelos que andan mejor que yo. Tengo una abuela que tiene 3 novios por internet. Está bien, todo en internet ha mejorado. Ha mejorado. Bueno, el trabajo se facilita si lo complementamos con un programa de computacionales para su mejor visión y diagnóstico. O sea, con un buen servicio de informática, ¿pasa eso acá? ¿Tenemos un buen servicio? Tenemos un buen servicio, entonces todo es más ágil. Todo se puede, si hay una buena internet, si hay un buen wifi, hoy tenemos wifi, queremos. ¿Qué más? Disponibilidad de la imagen, más o menos de lo que estábamos hablando, el mayor beneficio se encuentra en el proceso de revelado. A diferencia de antes, como veníamos diciendo, la imagen la tenemos, de acuerdo a la tecnología que tengamos, cada vez más rápida. Copias y reproducciones. Esto era una pila de cosas que tuvimos hasta hace poco, creo que todavía tenemos había para hacer depósitos, inclusive hoy en día en el hospital tiene archivo que tiene, que conoce por el del hospital aparte de archivo, va al archivo todavía y tienen la película guardada con las historias clínicas. Junto con las historias clínicas. Todo lo que perjudica hoy en día. Al tener en cuenta que la placa en aquel momento se arreglaba manual, tenía una vida útil de mínimo 1 año, porque después ya empezaba a perderse los matices, se ponía amarilla, todo lo que... Tenía una vida, la imagen y más si no se guardaba en lugares secos, sin humedad, que es difícil en instituciones Ustedes no sé si en algún momento tuvieron una placa, por ejemplo, 2 años en su casa y la van a ver y está amarilla. No sé si le ha pasado eso en algún momento. No vieron nunca una placa así. Sufre un proceso de oxidación. Sí, Se oxida. Son materiales que tienen una... Hoy se guardan lo que es el CD, lo hablamos recién, y la imagen. ¿Qué? Entonces, Luego los CDs también están siendo, ya en cualquier momento desaparecen, como el que hace. Bueno, almacenamiento, como ven, todo en un circuito, en un circuito de internet, en un circuito digital. Tal vez algún cassette o algún CD que se guarda, pero los archiveros ya no existen prácticamente. Siempre hablando de beneficios. La dosis, hablando con mi colega Jorge también, y viendo que por qué decimos entre el 20 y el 50%, no es que al paciente le vamos a dar un 50% menos de radiación que cuando tenemos la forma analógica, sino que en general ese paciente va a tener menor repeticiones cada vez que sale a estudios. ¿Por qué? Porque como tenemos la posibilidad de, en el procesamiento y la digitalización, la edición, podemos mejorar el centrado, tenemos parámetros radiológicos que tenemos que respetar. Eso los conocen, tienen clarísimo los parámetros radiológicos. De calidad de buena imagen, ¿sí? ¿Cuál es uno, por ejemplo? ¿Cómo?
Perfecto. Bien, eso es un parámetro que si no lo tenés, ya no lo podés mejorar ni siquiera con la edición, porque no vas a hacer aparecer una parte de la anatomía que no existe. Pero el centrado, por ejemplo. Ya el centrado, en la edición, no tenemos problema. Podemos duplicar la imagen y hacer ampliaciones de esas imágenes para poder tener una mejor... y todo y siempre solo con un disparo al paciente. Entonces, de lo que hablábamos recién, si tenías mal la imagen, no la podías recuperar en el analógico, en este sí, porque tenés varias ventanas, tenés un promedio de radiación para darle, de dosis, pero tenés, si te quedaste cortito un poco, o te pasaste un poco, con los kilovolts o con los miliamperes, podés mejorar esa imagen. No mucho, porque sí podemos provocar una imagen que no existe. Pero sí tenemos un margen de dosis para poder mejorar. Siempre y cuando no se despiciere la imagen, ¿sí? Claro, la imagen sea adecuada. Manteniendo una imagen y que tenemos que darnos cuenta nosotros. Hay un umbral que hay que respetar, que es de 1024 bits. Ahí llegamos, vamos a llegar a bueno, por eso se reduce tanto la radiación, tanto para el técnico como para el paciente. Está el rango dinámico. Ahí está, ¿ves? Esta imagen o esta imagen no la podemos mejorar porque está ya subexpuesta o sobreexpuesta en lo digital. Pero tenemos... Claro, analógico. No, y si fuera digital lo que estoy diciendo, estas imágenes tampoco las podemos mejorar, porque ya está pasado. Y si lo queremos mejorar a esto, vamos a generar un paradigma mentiroso. Una imagen que no es la correcta. ¿Quién me dice cuál es el signo que me va a decir si está bien la dosis de un tórax? Frente, por ejemplo. ¿Qué tengo que ver? Hablando de textura ósea, tengo que ver hasta dosis, la cuarta vértebra dorsal. Tengo que ver hasta la cuarta vértebra dorsal. Eso me va a decir a mí que está bien la dosis, ¿sí? Porque a veces no veo la base porque el paciente tiene un derrame, ¿sí? Una neumonía. Puedo tener algún tipo de atenuante ahí que no me va a dejar ver la base. Entonces, ¿cuál va a ser lo que al técnico le va a decir? Esta dosis está bien. El luminograma traqueal que me va a marcar hasta la cuarta vértebra dorsal. De ahí para abajo no es necesariamente no es necesariamente ver óseo. Bueno, la imagen puede ser modificada. Lo venimos hablando de hoy, analizando de inmediato, editado y ampliado. Modificar el contraste, el brillo, la latitud para obtener la mejor imagen posible del objeto en estudio. Preservarla de manera electrónica o impresa. Esa es la forma, y estas son las ediciones, tanto acá en el hospital, los que han trabajado con tanto el ALFA los chicos que vienen como el Fuji, es más o menos lo que buscamos y lo que vemos en el menú de edición. Bueno, hasta acá lo que es la diferencia entre radiología digital y analógica, y lo que es la radiología directa y la indirecta, que es con el CR. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Vamos a regalar un aplauso, che, no sean las manos. Ahora de la preguntita final. Bien. Ahora vamos a la otra parte que es la que teníamos que hablar un poquito. Este es un tema que los que me conocen, vengo de hace años tratando de incorporar de a poco, tanto con algunos colegas míos que trabajamos en el hospital y en algunos tratando de, así como va evolucionando la tecnología, también que nosotros vayamos evolucionando en lo que es la técnica, siempre priorizando al paciente, cuidándonos radiológicamente nosotros también, tratando de buscar la forma de trabajar cómodamente. ¿Te pasa, no? Sí, está bien. Perfecto. ¿Qué le puedo darle? Yo creo que darle Esto no sé si esto... No, bueno, acuérdate de... Sí, para que
Ahí apagamos que hacer la foto. La parte que vamos a ver ahora es la parte que nosotros trabajamos siempre en UTI, ¿sí? Estamos teniendo nosotros una técnica que estamos haciendo nueva. Si bien venimos desarrollándola, como dijo... Nueva más o menos hace 10 años. Claro. Pero bueno, los que son alumnos míos la conocen, siempre lo hablamos, hablo sobre sus virtudes, tanto para uno como para el paciente, y para generar también un ámbito de trabajo donde sea más armonioso con nuestros colegas, con la parte de enfermería, con la parte médica también. Técnica para RL portátil en pacientes no colaborativos, o sea que estaríamos trabajando con pacientes en UTI, UTIM, UCO, pacientes que están inconscientes o con algún tipo de motriz que no puedan colaborar. Así que vamos ahora a pasar un video de una técnica que es esta, la tradicional, es un video de la época de la pandemia. La que está hablando es supuestamente una enfermera. Fíjense en las condiciones en las que supuestamente está un paciente de UTI. Cómo utiliza la técnica tradicional, la que utilizamos generalmente dos técnicos más una enfermera. Paciente, ¿en qué posición está el paciente ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? De cúbito ventral. Bien. Bien, ahora, dispara al paciente, lo levantaron entre dos personas, está ayudando a tener la persona que está de frente, está ayudando a sostener el Ahora, tubo. permitan hacer una presión. Fíjense lo que conocen aquí en la sala, por ahí. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Una pared. Bien, recuerden aquí más adelante el video, que vamos a mostrar nosotros después. Esto es algo ficticio que están haciendo ellos. Tienen el software de la pandemia, calculamos por cómo están trabajando. Una representación, pero a veces la sala no es muy real. Exactamente, no es real la sala que tenemos nosotros aquí. Ahí estamos nosotros, sostenemos el tubo, colocamos, el muchacho pasa por atrás del paciente, bien, damos disparo. Ahí está. Pensamos, eso que estamos hablando recién. Pensamos que, a ver, ¿es real esto que estamos A hablando ver, recién? ¿qué tanto de real tiene ese video para ustedes? No, no sé si las condiciones donde se encuentra el paciente, el ámbito donde se encuentra, la comodidad de que tenga el técnico, la enfermera, con una predisposición increíble. Dos técnicos, una enfermera. Perfecto, bárbaro. Estamos dentro de un lugar armonioso, hermoso, que ojalá exista en cualquier servicio. Ahora vamos a lo real. Paciente, prono, bombas, entubado. Sus claves. Ya perdimos la parte posterior. Que yo Atrás, decía. ¿cómo me meto yo acá? ¿Dónde meto a la enfermera? ¿No? Paciente muy inestable, paciente que al movilizarlo, primero que de forma en la posición está para levantarlo ya entre dos, no es y cuerpo absolutamente un peso muerto, no es fácil. Ahora, continuamos con unas imágenes más. Lugares reducidos, tanto en el hospital como en lugares privados, se reducen los boxes. Aquí está, acá ya. Bueno, el cableado de Está todo el equipo de rayos. Aquí en esta técnica ya Guille ya había puesto el chasis en este momento. Ahora en otro video, un poquito más adelante, va a tener aquí ya está haciendo la exposición de rayos. Ahora vamos a ver eso. Bien, fíjense en el tubo de drenaje. Estos son muy delicados, principalmente al sacar el chasis.
Este es un paciente NUCO. Recién salido del quirófano, cirugía cardíaca, 80 bombas, cables, campanas. Ahí tenemos que meter el equipo, ahí tenemos que caminar nosotros, entre esos cables. Que no se te desconecte nada porque te internan a vos, la enfermera médica al lado de él. Las enfermeras están bien, defienden y cuidan a su paciente como tiene que ser. Cualquiera que estemos en esa situación queremos que alguien nos cuide. Ponle pausa y acá está la técnica que vamos a ver ahora por debajo del colchón. Todos los materiales que a lo largo de estos años y la evolución que ha tenido la parte digital también han evolucionado las camillas. Las camillas tienen hoy en día un lugar por donde se puede poner un chasis. ¿Alguno ha estado en Neo? Sí, yo fui. Sí. Bien. Entonces, hace muchos años que al bebé tiene una bandejita donde se ingresa. Más allá que es una densidad totalmente diferente, el colchón, pero ya viene en ese. No es así lo que viene debajo de una camilla de adulto, pero sí hay un lugar de fábrica que tiene para colocar un chasis. Por lo tanto, la camilla ya de por sí es radiolúcida. No lo vamos a poder utilizar ese lugar porque se accede justamente por la parte de atrás de la camilla, si yo quisiera acceder a ese lugar. Y también no sería cómodo porque yo ahí ya tendría que depender de la posición del paciente que esté a la misma altura que en esa bandeja del chasis. Entonces, por lo que vamos a hacer, dale, por debajo del colchón. Los colchones de aire que vienen, los antiescaras, ya también vienen con un material radiolúcido que si nosotros vemos que tiene ese colchón antiescara, desenchufamos. Dejamos que se vaya lo que más se pueda del aire y ya tenemos una menor densidad para poder darle rayos. Ahí está la colocación del chasis. Colocación del chasis por debajo del colchón, borde superior a la altura del cuello. Y ahora, dale un poquito más, así lo ven cómo se coloca. Esto, radiografías diagnósticas, donde el médico puede constatarlo cómo está el tubo, las vías, parénquima, tubos de drenaje, fíjense en los tubos de drenaje. Siempre tiene que ser una radiografía diagnóstica y lo que vos me dijiste, uno de los parámetros radiológicos fundamentales es integridad anatómica. Ahí tenemos a Guille, que está trabajando. Ahí estamos en el. Este paciente pesaba más de 120 kilos, entre 110 y 120 kilos creo que pesaba. Ahí le puse pausa. Y una de las creo que uno empieza con eso justamente por esto, porque cuando sube, por más que seamos dos, hay pacientes donde son necesarios 4 o 5 personas para levantarlo, con mucho sobrepeso. Entonces, esta técnica se empezó por ese problema. Con una mano, el colchón se utiliza como si fuera una palanca. Si uno piensa que va a tener la necesidad de tener mucha fuerza, no es así. Es práctica, por supuesto. También tenemos la posibilidad que las camillas hoy permiten que resbale más rápido el chasis. Va a resbalar un poco más. Las camillas ahora no son como venían antes de resortes, sino que tienen lo que hacemos hincapié en la sala, este tipo lo que de... hacemos hincapié es que fíjense, a la diferencia de lo que mostrábamos en el video anterior, todo el espacio que estamos reducidos es un espacio chiquitito, a diferencia de cuando empezó el video, que digamos que no estaba tan real, en este lugar tenemos el espacio reducido, no hay ni apenas entra el equipo y apenas entra el técnico, o sea, no puedo meter más de 2 personas dentro. Está. Ya el equipo, aparte, siempre, fíjense también, el mínimo contacto con el paciente. Esto se utilizó por compañeras mías que lo utilizaron una vez y siguieron en toda la pandemia en la parte de COVID. Ellas entraban y por debajo del colchón, principalmente a todos los pacientes que estaban de forma prona,
y que era mucho más difícil de levantar. Bueno, ahí está, tubo. El paciente acá está oblicuo. Vamos a ver al paciente todo oblicuo, por más que nosotros podamos tener una imagen completa, pero la tráqueo, que era lo que en ese momento quería ver el médico, la podía evaluar. Una de las cosas que también el técnico tiene que tener en cuenta es, este tipo de controles los va a evaluar el de UCO, el médico de UTI y por supuesto un médico de diagnóstico que va también a dar un informe sobre esa radiografía. Acá vamos a ver bien, con un poquito más de claridad, cómo coloco el chasis en ese paciente de UCO. Con todo esto, fíjense, cómo marco la altura del cuello, al ingresar el tubo, el chasis, veo hasta la articulación del hombro, que el borde lateral ingrese. ¿Cómo lo hago? Fíjense, por arriba, con la mano, calculo también para poder ver esto, que esté ese chasis ahí. Esto que salió acá, había otro rollo de cable de este lado, y este rollo de cable no alcancé a verlo, que también estaba por debajo del colchón. Fíjense la cirugía que tiene el paciente, vías, tubos de drenaje y los beneficios de esta técnica. Vale, pausa. Ahí está. Priorizar la estabilidad del paciente. No se moviliza. Si ustedes vieron las imágenes, no se moviliza el paciente. Que eso, a un paciente con tanta inestabilidad, mover el tubo o alguna subclavia, como decía mi colega, es un riesgo para uno y para el médico y para el paciente. Mínimo contacto con el paciente, sin riesgo de conexiones vitales, se reduce el esfuerzo del técnico, eso está más que chequeado, más vida útil del chasis o cassette, porque el chasis no tiene flexión, y cuando nosotros lo ponemos con un paciente pesado, el colchón mismo lo hace hacerle una fuerza que conjunta, no va a trabajar, se deteriora. Y aparte los líquidos que puede llegar a tener. Otro de los beneficios que no están acá son los que digo, también limita la cantidad de personas para hacer eso. Que en un momento, en una institución, en el hospital, o sea, a veces no cuenta con la ayuda de la enfermera, del médico. A veces los médicos no tienen problema en ayudarnos y eso. Puede hacerse de a 2 personas, se puede hacer, pero una sola persona con práctica la puede desarrollar la técnica y es también uno de los beneficios que tiene. Parámetros técnicos: paciente de cúbito dorsal o prono, camilla horizontal. Se tiene que horizontalizar la camilla para que no haya ningún tipo de error, porque si no ya también tendríamos que apurar mucho el tubo. Y el posicionamiento del paciente siempre lo más correcto, sin tocarlo, sino que ahí sí ya depende también de la enfermera de que el paciente esté en una correcta posición. Nosotros al no tocarlo no tenemos una responsabilidad mayor sobre las condiciones que lo encontramos al paciente. Pero sí tenemos que avisar si el paciente está muy rotado, digamos. Chasis 35x43, que es generalmente con lo que ya se trabaja hoy. Tomamos como referencia la base del cuello, borde superior del chasis, deslizar el chasis hasta la articulación del hombro. Siempre cuando hablamos hasta la articulación del hombro, hablamos de la parte lateral, del borde lateral del chasis. Rayo central en la armonia cifoide con mínima angulación cefálica. Lo de la angulación cefálica es 5 o 10 grados, más que nada para evitar ese corte que pueda llegar a haber por los ápices. Importante también tener en cuenta, si podemos, vemos que tiene muchas cosas metálicas o cables por encima, como dijo recién Guille, despejar un poquito dentro del permitido, no vamos a desconectar algo. Pero externo, lógico, vamos a si vamos a tener una vía. Bueno, esta es una serie de imágenes que yo realicé junto con imágenes de mis compañeros,
no tiene más de un mes de 24 horas, es el mismo paciente. Es el mismo paciente, con una diferencia de 24 horas. ¿Cuál es la imagen por debajo del colchón? Así, a simple vista, como para decir, date aquí. La primera. La primera. No, la primera. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Derecha. Tiene la fecha, la 20 o la 28. 20 qué? ¿20 del colchón? ¿Por debajo del colchón? Sí, 20 de abajo colchón. ¿Qué nada más? Sí, 20 de abajo. Por debajo del colchón, por debajo del paciente. No quiere decir que esto tenga la mejor densidad ni... Queremos decir que la placa está idéntica, para hacer la técnica que estábamos usando antiguamente, está casi idéntica a la placa. Y pasaron 24 horas. ¿Pasa alguna más? Mismo paciente, 24 horas. Pueden cambiar algunas siluetas por una cuestión de posición del paciente. Siempre estamos hablando del mismo paciente. Mismo paciente, 24 24 horas. que no cambia la técnica, sigue siempre por debajo del colchón y tiene ahí la misma, son tan Lo que evaluativas las sí, dos. en esto, que no pude, que al no realizarla yo la otra técnica común, la que se utiliza, no puedo decir que es la misma dosis. Ahí sí, por ahí cometí ese error, porque no puedo también comparar con las mismas dosis. Pero sí la comparación que quise realizar, fíjense en esta y Las esta, siluetas perdidas. era justamente lo diagnóstico, porque ahora después más adelante van a ver por qué motivo quería este tipo de comparaciones. Bueno, hermosa está. El paciente, acá ya acá ya es al revés, son las del lado derecho, las por debajo del colchón, y las anteriores, los días anteriores son una técnica. Bien. 14 por debajo del colchón, por debajo del colchón, y la pregunta que a nosotros nos interesa, tanto de los médicos que van a evaluar esto, y a los que son los que me piden esas radiografías. Con urgencias, sin urgencias, son generalmente pacientes que se les tiene que hacer un control diario. Son diagnósticas. Buen día, soy la doctora María Moretti. Vamos a hacer una crítica constructiva en base a las dos técnicas utilizadas, que son las radiografías realizadas con el chasis por debajo del colchón o las radiografías realizadas con el chasis por debajo del paciente. La diferencia principal que yo veo entre ambas es la trama pulmonar. ¿Sí? En las radiografías que van directo chasis paciente, la trama pulmonar es mucha más rica la calidad de imagen, digamos. No hay tanto contraste, por lo que se puede ver mucho mejor la trama pulmonar. A diferencia de que si ponemos el chasis por debajo del colchón, lo que se ve es un mayor contraste. ¿Hay diferencia diagnóstica? No. Ambas son completamente diagnósticas. Es una sutil diferencia en cuestión de calidad de imagen. Por consiguiente, viendo los beneficios que trae el poner el chasis por debajo del colchón, el no movilizar tanto al paciente y todas las complicaciones que puede tener un paciente que generalmente son muy graves y con mucha dificultad para movilizarlos, los beneficios de ponerlo por debajo del colchón creo que les gana esta mínima diferencia de imagen que yo veo. Buen día, yo soy la doctora Pilar Andía, especialista en diagnóstico por imágenes. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Mariana Cisterna, también especialista en diagnóstico por imágenes. Bueno, nosotros queremos hacer un pequeño aporte en cuanto a las dos técnicas diferentes para realizar placas en pacientes que no se pueden movilizar a la sala de rayos, o sea, placas portátiles de pacientes principalmente en terapia. Las técnicas son dos técnicas diferentes, una es la que se hace habitualmente, que es colocar el chasis por debajo del paciente, y la técnica en cuestión, que es la que se quiere investigar, es colocar el
llevamos con cada una de las placas no hay prácticamente diferencia. O sea que ambas técnicas generan placas diagnósticas. Más allá de sutiles diferencias que podemos encontrar, sobre todo por ahí con la trama pulmonar, por ahí un poquito más de definición tiene la técnica que es colocando el chasis por debajo del paciente, la realidad es que los beneficios al realizar esta nueva técnica son bastantes y justifican realizarla. Claro, dentro de los beneficios lo que podemos plantear es que si bien son pacientes que están en terapia coronaria, por ejemplo, son pacientes que no colaboran, son pacientes que no se van a movilizar y suelen estar con varias conexiones externas, ya sea que estén intubados, tengan vías centrales, tengan tubos de drenaje. Nosotros al utilizar la técnica por debajo del colchón vamos a tener menos riesgo de incidentalmente estar por ahí extrayendo algunos de estos tubos de drenaje, por ejemplo. Y también hay que tener en cuenta que en la sala donde se realizan estas placas portátiles suelen estar con alrededor de la cama bastante equipamiento, entonces ya en esta técnica no necesitaríamos, no dependeríamos de dos personas para poder realizar la placa. Ya con una sola persona que sea el técnico ya estaríamos suficientes. Entonces son como demasiados los beneficios y justifican, como dijo la doctora Andía, el empleo de esta nueva técnica. Y llegamos a la conclusión de que ambas placas o ambas técnicas generan placas diagnósticas. Esperamos que nuestro aporte les sirva y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, si eran diagnósticas, más allá de que uno puede evaluarlas, puede defenderlas, puede dar el visto bueno, necesitamos que esos médicos que van a evaluarlas y van a informarlas también tengan esa visión de diagnóstico de la radiografía. Y bueno, después son los agradecimientos que uno da para poder haber logrado Tengan en cuenta también que siempre trabajamos en la mejora de calidad para el paciente y que siempre hacemos todo lo que hacemos en cuenta a que el paciente hay que tratarlo de la mejor manera posible dentro de todo lo que podamos nosotros. Y también ese beneficio ayuda a que no mover tanto y despacito, inconscientemente, aunque esté inconsciente el paciente, creemos que siente lo que está pasando con él también. Pero bueno, gracias por escucharnos y espero que que si tengan que repetir esta imagen, vuelvan a repetirla como tantas imágenes han repetido cuando están empezando a hacer. Así que esto no cambia de que al principio cueste, pero con práctica y